Fórmula, en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hoy es Día de la Bandera aquí en México, todos le debemos pues respeto a nuestro lábaro patria, y los ucranianos hoy recuerdan un año de la guerra, efectivamente, de la invasión rusa, y bueno, pues el día de hoy su presidente Zelensky, quien participó en la ceremonia en la que recordó a los caídos en la invasión, también participó, por cierto, en la reunión del G7 y agradeció a las potencias el haberlo ayudado. Dijo lo siguiente: dijeron que resistiríamos 3 días, pero sobrevivimos al cuarto, al quinto, y aquí seguimos aún. Van ya 366 mensajes para infundir moral a los ucranianos, y no nos han derrotado. Heroísmo y por supuesto un ejemplo para todo el mundo cuando un pueblo se defiende, como en su momento lo hicieron los vietnamitas y otros pueblos que han luchado contra potencias invasoras. El plan chino de 12 puntos, bueno, pues está ahí sobre la mesa, no gana de momento demasiados adeptos, pero es por supuesto un camino, una vía que hay que atender. La Unión Europea acordó el 10º paquete de sanciones contra Rusia. Estados Unidos también refuerza las sanciones contra el régimen de Putin. En México, aquí en la capital, se suspende la contingencia ambiental, de tal manera que la convocatoria para la movilización del domingo no tiene en este caso restricciones de ese tipo. El diario El País documentó que la ministra Yasmín Esquivel, además de la tesis de licenciatura, motivo de enorme controversia en los últimos tiempos, intervenciones judiciales, bueno, pues también plagió su tesis doctoral. Y esto ocurrió en la Anáhuac en 2009. La investigación tiene pues prácticamente, demuestra la investigación de 2 periodistas, el 50% copia, o sea, fusil puro y duro. La Universidad de Anáhuac dice que los sinodales revisaron la tesis y la consideraron satisfactoria. Pues cómo no, si la escribió Carpizo, la escribió Carbonell, la escribió Ferrayoli, la escribió Peces Barba, hasta don Gregorio Saldrá, que me parece recordar que era constituyente allí en España, hasta él salió ahí plagiado y fusilado. Pues cómo no les iba a parecer bien, decían, qué maravilla de texto esta señora, qué bien escribe. Ya no es nota, dice el presidente de la República, por este plagio. Vamos a ver si dimiten los próximos días la ministra Esquivel o prosigue por la vía de defenderse y tratar de argumentar, pues en este caso que alguien, a lo mejor Peces Barba fue y le copió parte de su texto, ¿no? O Ferrayoli o Carbonell, vaya usted a saber quién. Kenia López exige la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel. Cuauhtémoc Cárdenas dice que mantiene su amistad con el presidente. Hoy estuvo en la Feria del Libro de Minería. Después de 3 años y medio, un juez absuelve a Rosario Robles del proceso estafa maestra. Hoy se demuestra, dijo quien fue jefa de gobierno de la ciudad después de 3 años, que tenía la razón, que soy inocente y siempre di la cara. En un momento más platicaremos con ella. La Fiscalía General de la República, por cierto, hoy el fiscal estuvo en la ceremonia del día 24, el Día de la Bandera, anuncia que apelará a la absolución y procederá contra el juez Bob Menéndez y Michael McCall, líderes de ambos comités del Senado y de la Cámara de Representantes. Criticaron el plan B de la ley electoral, dicen que pone en riesgo la democracia. En más información, en México, se cerró el registro de aspirantes a consejeros del INE, 664 concluyeron el trámite, son 460 varones y 204 mujeres. En más información, el presidente calificó como un llamado de atención para la justicia que Genaro García Luna haya sido juzgado en Estados Unidos y no en México. En más temas, localizan los cuerpos de 2 de las 5 personas reportadas desaparecidas tras la explosión allá de Pemex en Veracruz. Sergio Ramírez ya es ecuatoriano, el gran escritor, premio Cervantes, pues es ahora ecuatoriano, y le comento que murió Felipe González, quien fuera gobernador de Aguascalientes. Descanse en paz. Pausa, volvemos. Información, el reportaje es de Cédric Raciel y de Beatriz Guillén. Dice que la ministra de la Suprema Corte, Esquivel, plagió la tesis con la que obtuvo el grado de doctora en Derecho por la Universidad de Anáhuac. En este caso, El País comprobó que 209 de las 456 páginas de su tesis, los derechos fundamentales del sistema jurídico mexicano y su
defensa se corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exrector de la Universidad Nacional, o sea, Carpizo, un exministro español de Cultura, un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juristas mexicanos, italianos, españoles, no se privó la ministra, vamos, sus fuentes son muy variadas. Dos de estos autores han confirmado el plagio a este periódico, dos académicos mexicanos, uno de ellos Carbonell, que revisaron las pruebas a ciegas sin saber que correspondían a un trabajo de la ministra. También considero que se trata de un plagio. Otra tesis, bueno, en este caso la de 1987 de la UNAM, había dicho la ministra que ella ya la había escrito y que un año antes lo había presentado el señor Ulises, no me acuerdo ahora el apellido, lo cual pues lo llevó a... ¿Me ayudan por favor, Sandra, con el nombre de, en este caso, el presunto plagiario un año antes, ¿no? Que después se graduó ella. El argumento ahí era que iba a hacer su servicio social y todo lo demás. Bueno, en este caso, pues ya cuando revisan esto, vamos, hasta las notas a pie de página se fusilaron, así sin absolutamente ninguna piedad. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, revisando el tema. El se voló la barda el día de hoy es Tito Garza Onofre. Él es, como usted sabe, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Escribió en su Twitter: si se descubre otra tesis plagiada de Yasmín Esquivel, se vuelve jurisprudencia. Bueno, yo me enlazo con él. Doctor, ¿cómo estás? Querido Leonardo, buenas noches, gracias por la invitación. Todo bien, por fortuna. Te volaste la barda con ese tweet. Oye, ¿qué lectura tienes de esta situación? Y bueno, pues no solamente el plagio en sí mismo, que me imagino que en este caso, revisores, los sinodales de DES han dicho qué brillante es esta mujer, y estaban leyendo a Ferrayol y a Carbonell o a Peces Barba, y bueno, pues su situación como ministra. Tito, ¿cómo ves las cosas? No, en definitiva, Leonardo, es algo bastante lamentable que se suma a esta bochornosa, falsa necesidad de tener ese prestigio que ni siquiera se puede ostentar como una profesionista, la ministra Yasmín Esquivel. El tuit en específico hacía alusión en que parecería que ya estamos normalizando. Cada 2 meses se descubre un nuevo plagio de la ministra Esquivel y parecería que las consecuencias no llegan. Las consecuencias parecería que tarde que temprano se revelan como impedimentos legales, como incapacidad de la institución involucrada para resolver. Entonces lo que estamos viendo aquí pues es en definitiva algo que ya se había comentado. Una persona que está dispuesta a plagiar su tesis de licenciatura y eventualmente su tesis del doctorado, pues no tiene la credibilidad, Leonardo, para ocupar uno de los 11 espacios en la institución más importante de impartición de justicia en México. ¿Con qué cara habla de ética? ¿Con qué cara habla de debido proceso, de legalidad? Si ella misma ha hecho trampa, es premiar la trampa, es premiar esta manera de conseguir ciertas metas a costa del trabajo que se hace en plena honestidad académica, en honestidad intelectual, en legalidad a las normas vigentes de cada institución, porque en efecto, eso creo que debe de quedar constancia, Leonardo. Si las instituciones involucradas ya han dicho que no van a poder hacer mucho al respecto, que no se le va a poder retirar el título, hay que decirlo también. También estos han dicho que ese título se consiguió de manera fraudulenta. Aquí parecería, de nueva cuenta, que la única alternativa que se puede encontrar es que ella misma dé un paso para atrás y evite esta pena, no solamente a la Suprema Corte de Justicia, sino a todo el gremio jurídico en el país, que al día de hoy, simple y sencillamente, parecería que no ha pasado nada en la idea de Yasmín Esquivel. Y aquí hay que seguir insistiendo. Un plagio no es cosa menor, no es un error de la juventud, como dijo el presidente López Obrador. Si esa fue la defensa para su tesis de licenciatura, ¿qué es la defensa para el plagio de la tesis doctoral? Este es un error de su madurez, ya son errores sistemáticos, Leonardo. Oye, decir que es un error de juventud, desde que íbamos en segundo año de primaria, copiar en los exámenes o las pruebas era, por lo menos hasta donde llega mi información, algo censurable, ¿no? Hacerlo a los 20 y tantos años, pero además en este caso robarte una tesis doctoral y plagiar
porque el argumento aquí es que se me olvidó entrecomillarlo, pero plagiar hasta las notas a pie de página sí resulta, cuando menos cuando vas a ser doctor, que quiere decir que puedes hacer y dirigir investigación, algo absolutamente, no solo muy complicado para ella, también para la Universidad de Anáhuac, que dirán, oiga, ¿así aprueban los doctorados en la Anáhuac? Sí, ese es el principal argumento. ¿De qué calidad académica se puede hablar? ¿De qué honestidad? Si al final parecería que el mensaje para todo el alumnado, Leonardo. Imagínate qué mensaje se le da al alumnado. Haz trampa, que no se descubra, y en 3 años ya puedes estar tranquilo gozando de una cédula profesional, que de esa cédula depende muchas veces la libertad e incluso la vida de las personas. Es una reflexión muchísimo más profunda, más allá del caso Esquivel y de la poca credibilidad que ha enarbolado su defensa, diciendo que son errores o son descuidos y que no es propiamente un plagio conforme al delito que establece el Código Penal. Aquí es un tema de integridad, es un tema de ética, de entender que este personaje, que nunca debió llegar a la Suprema Corte, al día de hoy, cada día que pasa se ve mermada su capacidad jurídica para poder entender la realidad de un gremio y de lo que es el derecho, ¿no? De lo que es el derecho como una herramienta para generar una transformación social. Y lo que está haciendo aquí la ministra es utilizando el poder, las mentiras para enarbolar simple y sencillamente esta cosa que hay que llamarle por su nombre, que es un plagio burdo, Leonardo. Ya prácticamente solo le faltó plagiar los agradecimientos, pero claramente esa persona no escribió la tesis. Agradezco mucho, dice a mis parientes de Campeche, ahora dice, oiga, pues sí, ese es Carpizo, ¿no? Pero bueno, finalmente se fue quedando de manera, no hay que minimizar esto, es gravísimo, porque alguien que en este caso tiene que reconducir constitucionalmente decisiones, pues debe estar por encima de cualquier sospecha, por lo menos su ética personal. ¿Ya le echaste un vistazo al plan B, al que aprobaron, Tito? Sí, claro que sí, lo estuvimos estudiando desde hace semanas acá en Jurídicas. Y no, pues por decirlo rápidamente, Leonardo, es un retroceso, es una reforma que ni siquiera va a ser un mejor sistema de justicia y de administración electoral. Lo que estamos viendo aquí son temas muy preocupantes, no solamente en temas adjetivos como es capacitación, padrón, organización de los distritos electorales, sino también sustantivos como elección de funcionarios electorales, magistrados, consejeros y también temas mucho más importantes como pueden ser los relativos a la paridad. Son muchas modificaciones, Leonardo. Aquí el problema es que tan solo, no hay que olvidar, este año ya empieza el proceso electoral para cambiar al próximo presidente o presidenta de la República en 2024. Es muy poco tiempo para hacer una reforma tan profunda y que las virtudes de la misma, a ciencia cierta, no se pueden evidenciar simple y sencillamente porque no hay evidencia empírica que por el solo hecho de ahorrarse unos cuantos miles de pesos vayamos a tener un sistema mucho más eficiente y mucho más austero. Aquí, como se dice regularmente, lo barato puede salir muy, pero muy caro. Muy bien. Pues, doctor Garzonofre, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Leonardo. Que tengan buen viernes. Gracias, investigador de Jurídicas. Échele un vistazo, por supuesto, a sus textos. Él se define como archimboldiano y regiomontano. Investigador de Jurídicas. Voy contigo, Jenny Valencia. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que Rolando Vega es el nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios en lugar de Antonio de Valle Perochena. Al tomar posesión como presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Rolando Vega comentarte, pues afirmó que nuestro país debe mantener un entorno confiable para los negocios, con un Estado de Derecho sólido y certidumbre en las reglas. Manifestó que el contexto internacional abre sí la oportunidad para México de atraer mayores inversiones de calidad y acelerar el desarrollo e integración de las micro, pequeñas y medianas empresas, tal y como le estipula el TEMEC. Señaló que nuestro país está recibiendo inversiones muy importantes, pero tiene potencial para atraer muchos más, y también señaló que mantendrá y va a derrolar su compromiso de invertir en el país para acelerar, pues, Leonardo, y de manera importante el desarrollo social y económico del país, que van a contribuir como sector empresarial, aunque también reconoció que la comunicación y coordinación con los 3 órdenes de gobierno es fundamental para construir un México más próspero, seguro e incluyente, y por ello es que trabajarán
en la firma con los órdenes de gobierno, principalmente con el Ejecutivo Federal. Es el reporte, Leonardo. Pues muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con la información. Saludo ahora al doctor Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Hace un ratito leíamos el comunicado de que una vez, en este caso aprobado, en el famoso Plan B, van a desplegar. Ricardo, te saludo, buenas noches. Hola, Leonardo, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Van a desplegar una serie de actividades que te ruego le cuentes al auditorio. Sí, claro, mira, un grupo amplio que tiene lugar en casi la mitad de la República, de organizaciones de la sociedad civil, han estado pues muy preocupadas, muy atentas al destino de la regresión electoral que plantean los cambios promovidos por la mayoría legislativa y por el presidente de la República. Esos cambios que vamos a combatir, y lo vamos a combatir ahora pues con todos los recursos que nos permitan las leyes. Nos reunimos esta semana, las organizaciones de la sociedad civil, para determinar varios cursos de acción. El primero es estar muy atentos a las acciones de inconstitucionalidad que se van a plantear por distintos organismos e instituciones, ¿no? Ya dijo el INE que va a ser el suyo, probablemente el INAI y probablemente los diputados y de senadores. De esa acción de inconstitucionalidad nosotros vamos a acudir en la forma de amigos de la Corte, es una forma jurídica, en la que vamos a exponer los propios argumentos que desde la sociedad civil vemos que son pues los que se deben esgrimir y lo que es inaceptable de esta reforma, ¿no? Por ejemplo, pues que los datos personales de la gente que saca su credencial ahora vuelvan a manos del gobierno o de instituciones públicas. La otra vía, Leonardo, es que algunas organizaciones estarán presentando amparos precisamente para impugnar todo lo que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y finalmente es probable que un conjunto de organizaciones presentemos también un amparo masivo, un amparo global, donde se recojan todas las preocupaciones de ambientalistas, de defensores de derechos humanos, de derechos políticos y ciudadanos, etcétera, para, pues otra vez, para llamar la atención a nuestros jueces, a nuestros tribunales, al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para... Sí, se me está yendo el doctor. ¿Sí? Hola. No, ya se me fue. Bueno. Ya ahora sí te escuchamos. Sí. Como decíamos en el desplegado, son como 100 años atrás. Son como 100 años atrás. Oye, convocatoria entonces para la concentración el domingo, Ricardo. Así es. La parte jurídica es una sola vertiente que este cúmulo de organizaciones vamos a desplegar, pero tan importante como la jurídica está la movilización, planteando realizar un foro internacional, Leonardo, precisamente a la opinión pública mundial sobre lo que significa la regresión autoritaria en México, no solo para México, sino para el concierto de las naciones. Y por supuesto, estaremos participando y vamos a llenar el Zócalo el próximo domingo a las 11 de la mañana. Muy bien. Pues Ricardo, te mando un gran abrazo y gracias por el enlace. Al contrario, Leonardo, muy buenas noches. Gracias. Y sigo viendo que en redes aparece Alfonso Durazo. Ayer abrí parte, digamos que ha sido tendencia, y vi ahí una serie de comentarios sobre Durazo. Hoy se lo veo a Adrián Levarón, por eso retomo el argumento. Dice, solo para recordarles que Alfonso Durazo, el brazo derecho del observador y actual gobernador de Sonora, fue secretario particular de García Luna. Eso no es cierto. Eso simple y llanamente no es cierto. Alfonso Durazo fue secretario particular de Vicente Fox, eso sí, pero de García Luna no. Entonces, pues no sé por qué insisto, supongo que quieren, digamos, involucrar a gente del círculo del presidente por el tema de García Luna, pero bueno, se lo digo a Adrián Levarón, porque supongo que él lo subió, en este caso sin corroborar la
digamos, la historia reciente de este país, porque finalmente no es una cosa que sea secreta ni que se acuerden algunos. El tema claramente es que él fue el secretario particular de Fox en su momento, y recuerda que renunció sonoramente cuando Marta Sagún estaba pues aspirando en aquellos momentos a ser la candidata, que las presiones que recibía Durazo eran enormes. Incluso hay un libro sobre el particular. Hay muchos libros que deberíamos rescatar. Está el de Rosario Robles, que contó también una serie de historias importantes. Está el de Alfonso Durazo, pero en fin, Adrián Levarón, por si sirve de algo, eso no es cierto. Así es que, bueno, pues lo seguirán difundiendo porque las redes tienen esa propia lógica, ¿no?, de difundir muchas mentiras o falsedades. Pero bueno, seguimos con la información. Vamos ahora con Laura Brujés. Adelante, Laura. Muy buenas noches, Leonardo, y conforme han pasado los días se han confirmado más, ciudades a esta manifestación llamada Mi Voto No Se Toca, donde estarán 100 ciudades y 120 organizaciones convocantes confirmadas para esta concentración rosa que será el domingo 26 de febrero a las 11 de la mañana. Comentarte que también han estado confirmando partidos políticos, entre estos pues también hoy el PRI, a través de un comunicado del Comité Nacional, pues se confirmó su asistencia a esta marcha del domingo, así también como lo han hecho otros partidos como el PRD, el PAN, que también estarán presentes. Pero bueno, no quita que eso siga siendo una marcha ciudadana, a pesar de que van a estar distintos actores políticos presentes en esta. El reporte, Leonardo. Gracias. Y bueno, le comentaba que la Universidad Anáhuac emitió un comunicado sobre el tema de Esquivel, en donde dice, son 3 puntos: los sinodales y el revisor de tesis, de acuerdo a su leal saber y entender, consideraron que la tesis era satisfactoria y la aprobaron. Hoy la universidad cuenta con herramientas tecnológicas que permiten detectar situaciones que puedan presentarse en la elaboración de trabajos de titulación, algo que la institución no disponía en 2009. El reglamento vigente de la Anáhuac, que reconoce la integridad académica y sanciona las faltas, establece que a partir de los 3 años siguientes a la emisión del acta de examen doctoral no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione. Consideramos que las instituciones de educación superior, en este caso, debemos seguir realizando una profunda reflexión sobre las reglamentaciones universitarias, de modo que se refuerce la cultura de la integridad académica en todos los miembros de las comunidades universitarias. Esto es lo que dice la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Óscar Zúñiga, adelante. Luego de que este viernes se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, residentes rusos en México se manifestaron afuera de la embajada rusa exigiendo el cese total de la invasión y de la guerra. Habla Damir Volodin, uno de los manifestantes. Rusos no ayudan en esta guerra y solamente queremos expresar nuestra solidaridad con ucranianos y decir que este dolor de ucranianos es nuestro dolor. La tribunal espera a ti, Mr. Putin, y tengo miedo que este tribunal no será en Haag, en Holland, en Europa. Será en Ucrania, Mariupol, Bakhchisaray, alguna ciudad de Ucrania es tu espacio para tribunal. En su oportunidad, Konstantin Efremov, militar ruso retirado, dijo a través de traducción que vio muchos crímenes y torturas y la mayoría del pueblo ruso no apoya la guerra. Millones de rusos no apoyan la guerra. Нет войне. No la guerra. Украина победит. Слава Украине. Россия будет свободной. Ucrania ganar la victoria y Rusia va a ganar libertad. Se dijo que 1 millón de rusos viven en todo el territorio mexicano y están en desacuerdo con esta guerra.
indicaron que seguirán apoyando a la comunidad ucraniana para que ganen esta guerra. Con imágenes de Jorge Aguilar, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Bueno, y seguimos con la información. Javier Navarro, adelante. Gracias, Leonardo. Después de que una sentencia de un juicio de amparo ordenó el pago de 91.5 hectáreas tomadas por el gobierno federal para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y esto no se ha cumplido, se denunció penalmente a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, del gobierno federal. Esto se dio a conocer en las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República, donde se inició esta denuncia penal después de que se determinó inconstitucional la acción hecha por el gobierno al haber declarado esta superficie por decreto como propiedad nacional, esto en perjuicio de los propietarios. Después de que se obtuvo esta sentencia de devolver los terrenos y al haberse construido el aeropuerto, y este es de interés social y utilidad pública, esto pues no se puede hacer, devolver los terrenos, pero se debe tener el cumplimiento sustituto para resarcir los daños, y esto es el pago de 1.200 millones de pesos, que es el valor en el que están valuadas estas hectáreas ocupadas. En las oficinas de la Fiscalía, el abogado Teófilo Benítez mencionó que ya se ha requerido en 3 ocasiones este pago, pero no se ha cumplido, y la ley determina de 5 a 10 años de prisión a la autoridad que no cumpla una sentencia de amparo, y con base en esta acusación fueron a realizar la denuncia penal. Leonardo, es el reporte que te tengo. Gracias. Y bueno, pues la crisis con Perú sigue escalando peldaños. El presidente recibió ayer a la esposa del golpista Pedro Castillo. Hoy la presidenta del Perú, Dina Boluarte, propone que el embajador del Perú sea retirado de sus funciones, así directamente lo saca, con lo cual pues ya tienes retiro de embajadores. Usted recuerda que le pidieron la salida al nuestro, y bueno, pues no es una situación sencilla. Se imagina romper relaciones con Perú, en este caso pues sería dramático, ¿no? En medio de una, además le recuerdo que Dina Boluarte fue electa junto con Pedro Castillo, ¿no? Exactamente en la misma boleta. Anunció pues que ha dispuesto este retiro del embajador, después de que el presidente se reuniera con Lilia Paredes. Teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto, dice, el retiro efectivo de nuestro embajador de los Estados Unidos mexicanos, y de esta manera las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Así está. Espero que, siguiendo el ejemplo de, en su momento, Manuel Camacho, que es un hombre del cual se aprendió mucho el sistema político. Yo aprendí mucho de escucharlo y de leerlo. Era famoso Manuel Camacho porque decía, hay que crear, no lo decía él, pero se desprendía de su actuación, hay que crear problemas y después presentarte como el que lo soluciona, ¿no? De alguna manera, pues tiene usted la secretaria de Economía, que ahora está resolviendo el conflicto con Estados Unidos que nosotros creamos para los temas eléctricos, porque cambiamos la legislación y entramos a problemas. Así es que, bueno, pues poco a poco se van generando problemas que después decimos, no, prestos a resolverlos. Vamos a ver quién recompone las relaciones con el Perú, ahora que el presidente en persona ha decidido conducirlo, con las consecuencias que ahora vemos. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, quien fue el que ordenó la suspensión del Plan B en el Estado de México y Coahuila, afirmó que no ha sufrido presiones especiales debido a la decisión que ha tomado, ya que está fundada completamente en el derecho. Además, añadió que la Suprema Corte está preparada para la atención, admisión y la resolución de cada una de las controversias que hay. En entrevista, explicó que tomó la decisión de ordenar la suspensión debido a que el alto tribunal ha señalado que cuando se aprecia una posible violación a los derechos humanos es una decisión de la autoridad y es indispensable tomar la medida precautoria de detener la aplicación hasta que se resuelva de fondo este asunto. Asimismo, desestimó las críticas que ha recibido por parte de los poderes legislativo y judicial. Vamos a escuchar las palabras del ministro Alberto Pérez Dayán. ¿Las escuchamos? Sí, adelante, por favor, vamos a escucharlas. Pues parece que no te quieren poner el audio. No me pusieron el audio, doctor, pero bueno, pues nada más
Soluciones que ha tomado la Suprema Corte en relación con la suspensión en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad. Lo importante es que la evolución del derecho nos ha mostrado que los tribunales constitucionales, como cualquier otro juzgador, en el ánimo de preservar los derechos humanos, particularmente cuando estos pueden ser violados de modo irreparable, deben tener y venir acompañados de una medida cautelar, y eso es lo que hemos venido haciendo frecuentemente. Y bueno, pues doctor, también rechazó que la Suprema Corte pudiera agotar los tiempos necesarios para resolver sobre la constitucionalidad del Plan B por aquello de la chicanada de que podrían mandarlo hasta el 30 de abril, y añadió que los tiempos están perfectamente claros y que el alto tribunal tiene un papel de control constitucional y las leyes marcan los tiempos en que se debe de resolver, así que no debemos de preocuparnos por eso. Doctor, es el reporte. Gracias. Y bueno, le comento que hoy se dio a conocer el comportamiento del PIB a finales, efectivamente, del año, mismo trimestre de 2021, lo tuvimos en 3.7, fue el crecimiento. En la última medición tuvimos efectivamente 0.5 de crecimiento. También dio a conocer el IGAE el día de hoy, el Instituto de Geografía y Estadística, es el indicador global de actividad económica, con cifras desestacionalizadas. El IGAE creció 0.3% a tasa anual y lo tendríamos creciendo a 3.1. Tengo un fragmento de lo que dijo Dina Boluarte. Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. El mismo que generó el rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en el Perú y la decisión del Congreso de sacarlo en el cargo con el voto. Con la información, yo le doy la más cordial bienvenida a quien fuera jefa de gobierno de esta capital, secretaria de Estado en su momento, presidenta de partido, Rosario Robles Berlanga. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, Leonardo, me da mucho gusto saludarte, estar contigo en tu programa, este día tan especial para mí. Oiga, pues es un día muy especial. Cuéntele al auditorio cómo recibe la noticia de la absolución. Pues con muchísima emoción, evidentemente con un nudo en la garganta, porque ha sido una batalla de más de 3 años, desde el día que me presenté voluntariamente ante un citatorio de juez por un delito que, como él lo dijo, el propio juez tendría que haber sido en todo caso sometido ante un tribunal de carácter administrativo y no penal, que me mandaron a la cárcel pues con una licencia falsa, argumentando que podía huir cuando había regresado justamente del extranjero para presentarme, y cuando viví pues toda una embestida, no solamente a nivel de penal, sino de inhabilitación, de congelar mis cuentas, de juicio político. Y pues poco a poco, a través de la justicia federal, de los amparos, con la ley en la mano, fui dando una pelea y ganando pues tramitos y pasitos que llegaron finalmente a esta conclusión. Y pues no puedo dejar también de mencionar la lucha enorme que dio mi hija Mariana, mi familia, mis amigos, por lograr primero mi libertad y ahora este paso tan trascendente. La decisión que en ese momento tomó el juez Padierna, ampliamente, digamos, cuestionada, y generó una enorme polémica. 3 años después le dan la razón. 3 años, Rosario, que no le va a devolver nadie. Así es, evidentemente que han sido 3 años muy dolorosos, 3 años en los que pues fui lanzada a una alcantarilla, literalmente enlodado mi trabajo de muchísimos años, mi prestigio, mi honra, mi reputación, pero 3 años también en los que aprendí muchísimo. Aprendí porque viví la injusticia en carne propia, porque pude ver también el dolor y la tragedia de muchas mujeres que están privadas de su libertad,
entendí que la justicia debe de ser una causa de primerísimo lugar en la agenda nacional, sea quien gobierne, debe ser un tema prioritario y lamentablemente México sigue teniendo una enorme deuda con la justicia. Leonardo. Se cortó, regreso con Rosario Robles en un momento más para seguir efectivamente conversando con ella 3 años después. Sale, en este caso, absuelta. El tema tiene una enorme relevancia porque, como ella recordaba, ella se presentó a declarar y el juez dijo, tengo algún fundamento que se vaya, y la encarcelaron 3 años. Después vino pues toda esta discusión que en su momento encabezó también Arturo Saldívar para reconocer que había un montón de mujeres en la prisión, en este caso sin que se les hubiese dictado sentencia, y ahí languidecían en prisiones en condiciones extraordinariamente duras, como ya lo relataba ella misma. Y bueno, pues una vez que se revisan los casos, los jueces dicen pues absuelto, y esos 3 años ¿quién te los devuelve? Que es efectivamente lo que en estos momentos hablábamos con Rosario Robles, justo en el momento en el que se cortó la comunicación. No es, por supuesto, un tema fácil de procesar. Hay una evidente cuestión política ahí por la relevancia que ella tuvo en el Partido de la Revolución Democrática. Después fue también secretaria de Estado del gobierno de Peña Nieto. Y bueno, pues todo este debate sobre la estafa maestra y todas las implicaciones que tuvo, me dicen que ya la tengo. Rosario, ¿me escucha? Perdón, Leonardo, ya ni sé en qué me quedé, me quedé hablando sola. Yo también me quedé todavía con ganas de seguirte escuchando. Bueno, estábamos hablando de los 3 años que has pasado en la cárcel. Yo preguntaba, pues estas venganzas políticas son sordas, duras, queman por dentro y no tienen fuego, Rosario. Pues sí, pero mira, yo desde que salí, y hoy lo volví a reiterar, no pienso quedarme en el resentimiento ni en el rencor. Yo quiero ver hacia adelante. Salí de un espacio de oscuridad y pues a mí lo que me interesa es construir. Mal haría en abonar a un clima de encono, de polarización, de división que hoy se vive en México. Yo no comparto toda esta degradación que estamos teniendo de la vida política nacional y creo que pues como política que soy, que siempre he sido, si en algo puedo aportar será en un sentido positivo, en un sentido constructivo. Eso lo aprendí. Tuve oportunidad, sí, 3 años de vivir en esa circunstancia, pero también de reflexionar, de ponderar, de pensar cómo quiero que sea mi país, nuestro México, y seguir hacia adelante. Leonardo, pues tengo muchas cicatrices, es una más. Sí, se han ensañado contigo. Cuando preparaba el libro El presidente con Aníbal Gutiérrez, releí el Con todo el corazón. Mira que te han dado, Rosario. Sí, ha sido una pelea dura porque pues yo creo que el delito que yo he cometido, si le quieres llamar de esa manera, pues ha sido el que no he sido una mujer sumisa, ni mucho menos, ¿no? Que he sido una mujer que he tenido mis propias decisiones, mis propias opiniones, que en muchos sentidos he subvertido un orden y eso cuesta abrir esas brechas, pero pues también da muchos réditos en el sentido de satisfacción, en el sentido de que soy parte de una generación que ha sido pionera, en donde a las mujeres nos ha tocado romper techos de cristal, dar batallas campales para lograr derechos. Y pues esta ha sido una pelea más, porque si tú te das cuenta, a la única que criminalizaron, a la única que estigmatizaron, a la única que señalaron fue a mí, y yo era la única mujer de todo un supuesto esquema que hasta ahora no han logrado comprobar de desvío de recursos públicos. Ya, interesante, cuando eras jefe de gobierno decías que tenías las faldas bien puestas. Hay que tener bien puestas otras cosas para después de 3 años de estar en prisión poder rehacer y tener esta voluntad de decir, a ver, vamos a dejar todo este encono y ver la vida con otra óptica, Rosario. Así es, yo creo que hoy se juegan cosas muy importantes en el país.
Yo soy una convencida de que se tiene que defender un legado del que formo parte, que es el legado de Cuauhtémoc Cárdenas, del propio Andrés Manuel López Obrador cuando era de la oposición, y que es la democracia en México y el que tengamos elecciones libres, limpias y organizadas por un organismo autónomo, con un padrón confiable, en donde el gobierno no meta las manos. Y la verdad que esas son las grandes peleas, esas son las grandes batallas, y que el que gane sea bajo una condición de certidumbre y que todos podamos abonar a un camino de reconciliación y de paz. México ya no quiere, yo creo, esta polarización. México ya no quiere estar manchado de tanta sangre, y para eso necesitamos todos encontrar un camino que nos permita ir por la misma ruta. Yo leí mucho estando ahí, y el ejemplo de Mandela para mí es paradigmático, porque pues después de 27 años de estar en la cárcel, no 3, 27, de masacrado su pueblo, de perseguidos los líderes de su movimiento, exiliados, asesinados, encarcelados, salir y decir, si queremos que Sudáfrica salga adelante, tiene que ser una Sudáfrica unida, reconciliada, y pues su principal enemigo fue su vicepresidente. Entonces creo que te habla de la estatura de un estadista, ¿no? De una visión de un país al que pertenecemos todos y todas. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que trabajar mucha gente. Yo entiendo tengo la ventaja de no haber estado en esta polarización, de alguna manera haber estado encapsulada y poder contribuir de esta manera, ¿no? Yo entiendo que los grandes proyectos colectivos, tú has sido dirigente de partido, secretaria de Estado, jefa de gobierno de la capital, sean grandes cosas, pero gestionar la propia vida me parece pues complicadísima, sobre todo cuando uno ve no solamente la prisión 3 años por un acto que ahora la propia justicia dijo que no era procedente, sino ver que gente tan cercana a ti, hoy Gertz Manero, que fue tu compañero de gabinete en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, dice que va a impugnar en este caso la decisión y que va a ir contra el juez. Todo esto debe ser duro de gestionar, porque finalmente es gente con la que estuviste hombro con hombro, Rosario. Así es, y que me conocen muy bien, y que saben cómo soy, y que saben que yo soy inocente, lo sabían, y que también me conocen y que saben que no me iban a doblar, porque no tenían nada con qué doblarme, no tenían nada con qué amenazarme. Entonces me parece legítimo que ellos impugnen, está dentro de lo que la ley estipula. Si el fallo hubiera sido en contra de mi posición, pues evidentemente yo también. Pero déjame preguntártelo, como personas, digamos, no los personajes públicos que tú has sido todo este tiempo, no le podrías decir, no les basta con haberme tenido 3 años en la cárcel, o sea, todavía pues sí, quieren más. No, y además lo que me parece más grave es que se persiga a un juez, que se utilice el aparato de justicia para perseguir a los jueces que no dan fallos que a ti te parezcan adecuados, ¿no? Y entonces tenemos un juez, Delgadillo Padierna, que tenía un abierto conflicto de interés, que permitió el uso de una licencia falsa, que con ese argumento dictaminó una prisión preventiva, que incluso ayudó todavía más al Ministerio Público en su argumentación para hacerme parecer como la peor de las delincuentes, y está tranquilo sin que nadie lo toque, y un juez que dice, nosotros tenemos una constitución que no es una carta de intenciones, sino es la ley que nos obliga a vivir en un estado de derecho sin el cual no hay un país democrático, y yo me tengo que apegar a lo que dice la Constitución y a los avances en materia de derechos humanos que esta Constitución consagra. Pues eso ya no les gustó, pues como dijo el juez, si eso ya no les gusta a los legisladores y a quienes hoy, pues yo le añadiría a quienes hoy quieren ir por la vía penal en contra de él, pues que cambien los principios que tenemos en nuestro artículo primero. No creo que se atrevan, la presunción de inocencia y el debido proceso. Porque yo hasta el día de hoy siempre fui presuntamente inocente, sin embargo me metieron en una cárcel que desde el momento en que entras
ya apareces como delincuente, ya estás estigmatizado, ya nadie entiende que es una prisión preventiva, sino que estás en la cárcel y que estás pagando un delito. Absolutamente. Y aún desde esa condición se logró o lograste hacer política o avanzar en una agenda, ¿no? La visibilización que se le dio a este problema de tanta gente, tantas mujeres, Rosario, en la cárcel durante un montón de tiempo sin que tengan los elementos para declarar que son culpables. Bueno, pues fue una cosa visibilizada, Saldívar lo retomó y creo que dentro de lo que cabe hubo ahí una contribución que vale la pena ponderar. Rosario. Claro que sí, así es, y eso fue muy importante, la visita del ministro Saldívar, el que nos haya escuchado, y él se dio cuenta ahí cómo no hay justicia. Él dijo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que cambiar, tenemos que desde abajo reconstruir y aplicar la justicia y aplicar la ley, y yo creo que eso es algo muy importante, y se visibilizó esta situación. Y como lo dije hoy, yo seguiré luchando por esas mujeres. ¿Viene otro libro, como Con todo el corazón, unas memorias de todo lo que ha ocurrido? Sí, ya estamos en eso, estamos trabajando para sacar estas memorias, estas crónicas de estos años en los que viví toda esta circunstancia, combinado con mi propia vivencia, con las tragedias personales, con las vidas de muchas mujeres que ahí conocí, que cada una de ellas realmente te pone a reflexionar que pues, están ahí porque hemos fracasado como sociedad. No son ellas en sí mismas nada más responsables, sino somos todos. Y entonces, pues en eso estamos trabajando ahorita. Muy bien. Pues Rosario Robles, me alegro mucho de haber conversado esta noche contigo. Al contrario, Leonardo, te mando un abrazo enorme y muchas gracias por todo. Gracias, Rosario Robles Berlanga. Usted lo recuerda, fue la jefa de gobierno de esta ciudad. Bueno, pues el día de hoy ya el juez ha dispuesto que queda absuelta de esto. Estuvo 3 años en la cárcel y estamos ante una situación, pues ciertamente, que pasarán muchos años para que se olvide, por un sistema de justicia que puede en este caso condenar a mujeres, también a algunos varones, a una prisión preventiva, después decirte, ¿sabe qué? Pues no encontramos elementos. Oiga, y todo el tiempo que estuve ahí en prisión, pues asunto suyo. ¿Qué le vamos a hacer? La autoridad hace eso y bueno, pues no hubo el fundamento, ella ya recordaba la decisión del juez, te recuerda vinculado a uno de los grupos políticos más importantes de la Ciudad de México, pues políticos de enorme relevancia desde el punto de vista de lo que es la influencia política, y bueno, pues finalmente ha quedado absuelta. Vamos a ver en qué termina todo esto. Le comento que Sergio Ramírez ya es ecuatoriano, le comentaba hace un ratito que bueno, pues una vez que lo privaron de la ciudadanía nicaragüense, que es la suya, él fue vicepresidente de su país, ahora pues ostentará en este caso la nacionalidad ecuatoriana. Voy contigo, Andrea Meraz, adelante. Los días y la guerra siguen corriendo. 7.199 muertos, de ellos 406 niños, 2.800 hombres, 1.856 mujeres, heridos que se cuentan en miles y desplazados que suman millones. Y todo comenzó un 24 de febrero de 2022. Con un Donbass ya enfrentado y el presidente ruso Vladimir Putin con una decisión que cambiaría la vida de esta zona. Мы просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Las sanciones al pueblo ruso fueron casi inmediatas, así como los mensajes del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. України було чутно вибухи. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні!
Bueno, pues muchas gracias, Andrea, por el reporte, y le pido una disculpa muy sentida a la doctora Delia Montero Contreras, autora de un libro muy interesante, se llama Transnacionales, Gobierno Corporativo y Agua Embotellada, el negocio del siglo XXI, publicado por la UAM Iztapalapa. Teníamos pactado una entrevista, y la noticia de Rosario Robles nos obligó a mover la agenda. Le ruego una disculpa, la semana próxima lo retomaremos. Verá qué interesantes cosas dice la profesora adscrita al Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, este negociazo de las aguas embotelladas. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia, sigan nuestras frecuencias, disfruta el fin de semana, cuídese mucho y sea rabiosamente